Cuando dicen que la música amansa hasta las bestias más fieras y que cura el alma, pues no están hablando sin razón. Incluso el sentido metafórico de esta afirmación puede ser más cercano a la realidad de lo que pensamos, como en el caso de un talentoso pianista británico que hoy en día está vivo gracias al poder de la música. Sí, James Rhodes nace en Londres en el año de 1975 y bueno, con una infancia como la de cualquier otro niño. La gente que lo conoció lo recuerda como un niño tímido, con pocos amigos, algo que cambia cuando se gana el afecto de su maestro de gimnasia en la primaria, que se llama Arnold House, un colegio privado ubicado en la misma calle de su casa. Esta amistad entre James y su maestro crece al sentirse incluido y aceptado, al haberse ganado el afecto de alguien que incluso lo trata con más confianza que al resto de sus compañeros. Y es entonces que el pequeño James asiste bien feliz a sus clases, pero con el tiempo empieza a cambiar de actitud. Sí, un día James comienza a llorar cada vez que le toca ir al gimnasio, le ruega a sus papás y otros profesores que no lo obliguen a asistir a los entrenamientos, pero nadie le hace caso. Resulta que al volver James se ve cabizbajo, guarda un profundo silencio, a veces llega con sangre en la boca o en las piernas, pero todos creen que es normal por los ejercicios deportivos. Lo que nadie sabe es que el profesor de gimnasia, este desgraciado, abusa sexualmente de James durante 5 años. Solo una persona, en algún momento, llega a sospechar que algo raro ocurre. Pero no hace nada para despejar sus dudas. Y es hasta 30 años después que confirma sus sospechas leyendo una entrevista que le hacen a James en una revista donde él cuenta esto. Como consecuencia de tantos años de abuso, James tiene varias secuelas físicas y psicológicas. Tiene tics nerviosos, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, una ansiedad impresionante, molestias estomacales, daños en la espalda y muchísimos problemas de comportamiento. ¿Qué es lo que finalmente lo salva? Sí, la música. Un día escucha por casualidad en su casa un cassette con la versión en vivo de La Chacona de Johann Sebastian Bach, y en ese instante el mundo de repente tuvo sentido y recuerda que pensó. Fue como si estuviera helado y me hubiera metido debajo de un edredón así mega calientito e hipnóticamente confortable sobre uno de esos colchones de 3,000 libras diseñados por la NASA, y jamás en mi vida había experimentado algo semejante, como tanto calorcito en mi cuerpo. A partir de entonces el piano se convierte en el escape de James, aunque recae varias veces en las drogas y en los cortes que se hacen los brazos. La música siempre lo salva de esas crisis. Se dedica por completo a ella y se vuelve un alumno obsesionado con el piano, hasta que con mucho esfuerzo y la ayuda de varios amigos se convierte en uno de los concertistas más reconocidos de Inglaterra. Durante varios años mantiene el secreto de este tema del abuso sexual de su maestro de entonces, pero como parte de su proceso de sanación, decide platicarlo públicamente. Y al principio solo habla de esto en entrevistas o programas de radio y televisión, pero después lo convencen y lo escribe en una autobiografía, la cual la termina en el año 2015. Su primera esposa lo demanda por considerar que él es peligroso porque va a dar a conocer a su hijo detalles de los excesos de James, y llevan el caso hasta la Corte Suprema de Reino Unido, y la justicia falla en favor de James y el libro sale a la venta 14 meses después, donde además de hablar de estas violaciones constantes, de su separación, de la esposa, de su hijo, de las visitas a psiquiátricos, también habla de la influencia que tuvo la música clásica en su salvación. El libro es un ejercicio de catarsis y de sanación, pero también es un manifiesto a favor de la música clásica y un homenaje a compositores como Beethoven, Rachmaninoff, Schubert, Chopin, Mozart, Bach, principalmente porque James quiere que más gente se acerque a este tipo de música, que en muchos lugares los conciertos pues son solo para personas ricas.
El pianista no está de acuerdo en que la música clásica esté dirigida a un sector tan reducido de personas que se sienten más inteligentes y más cultas porque saben cómo pronunciar los nombres de estos compositores, en qué momento aplaudir o cómo ir vestidos a los conciertos. No, tal vez por esto es que James Rhodes es un músico distinto que presenta conciertos diferentes a lo esperado. Pues en primer lugar, James viste de manera informal, habla en medio de cada interpretación, hace chistes para el público, cuenta la historia de los compositores, de las canciones, de la música, de cómo la crearon. Y tampoco se molesta si la gente aplaude a la mitad de las piezas o no. Y como resultado de sus distintos recitales, en la actualidad James lleva todos los auditorios en los que se presenta. La mayoría de los críticos lo alaban. Muchos de los asistentes de sus conciertos tienen alrededor de 20 años y casi ninguno había escuchado antes música clásica. Así que el día de hoy, en este periodismo de vida con esta historia que comparto contigo de James Rhodes, que es una historia muy inspiradora, un ejemplo absoluto de los muchos beneficios que la música puede tener sobre la vida física y emocional de las personas, sobre todo porque escucharla pues es una de las pocas actividades que implica el uso de todo el cerebro. Se ha demostrado en algunos hospitales que escuchar música reduce el dolor crónico de una variedad de enfermedades dolorosas, donde sufres mucho físicamente, como la artrosis o la artritis reumatoide en 21% les ayuda. Puede combatir la depresión hasta un 25%. La terapia musical se empieza a utilizar para reducir la medicación durante los partos, para disminuir el dolor postoperatorio, para completar el uso de la anestesia durante la cirugía. Esto gracias a que sirve como un distractor y hace que el cuerpo libere endorfinas, pues para contrarrestar el dolor. Además, ayuda a disminuir la respiración, a entrar en calma, tranquilizarte, equilibra el ritmo cardíaco, evita la sensación de angustia. Según la Sociedad Estadounidense de Hipertensión de Nueva Orleans, con escuchar solo 30 minutos de música clásica celta o raga, que es la música tradicional en India, todos los días se puede reducir significativamente la presión arterial alta. Se ha demostrado que pacientes con accidentes del cerebro cardiovasculares, que escuchan su música favorita por lo menos 2 horas diarias, mejoran la memoria verbal y la capacidad de atención. Funciona para combatir la migraña y la experiencia emocional positiva y profunda. Conduce también a la secreción de las hormonas, de la estimulación inmunológica, por lo que también ayuda a reducir las enfermedades. Esos minutos que pasamos escuchando música hacen que los niveles de cortisol, que son los del estrés, bajen. Acuérdense que este cortisol nos mide el estrés cotidiano y es también la música un calmante en este sentido. Está comprobado que la música de Mozart y la barroca, por ejemplo, activan el cerebro izquierdo y derecho. La acción simultánea de ambas partes maximiza el aprendizaje y la retención de información. La información que se estudia activa el hemisferio izquierdo, mientras que la música activa el hemisferio derecho. Oigan, y no se nos olvide la importancia de cantar, o de tocar un instrumento, que eso nos ayuda a aumentar la capacidad del cerebro para procesar cualquier información. Te pregunto, ¿cuánta música escuchas? ¿Qué tipo de música al día? ¿Sientes esos efectos positivos que acabo de narrarte en este micrófono como parte del periodismo de vida? ¿Puedes sentir la diferencia en el antes y el después de escuchar música clásica? ¿Te gusta la música clásica? ¿Hay canciones que te relajan? ¿Hay canciones que te hacen más productivo, ser más productivo? En fin, escríbeme a redes sociales @QTF, en Facebook, Fernanda Familiar, y comparte tus opiniones. Porque hoy vamos a hablar justamente de cómo mejorar nuestra salud. Mi querido Emilio Valles Vidrio, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer. ¿Y tú qué tal? Bien. A mí hay una canción, por ejemplo, que se llama Time to Say Goodbye, que yo oigo esa canción, inmediatamente se me salen las lágrimas.
pero no de tristeza, ¿eh? Como de un agradecimiento de vida, como si sintiera yo una plenitud que me conmueve hasta las lágrimas. Time to say goodbye. No, me fascina. ¿Pero te tiene algún enganche con algún pasado, sí, con alguna vivencia? Sí, bellísimo. El momento de concebir y el momento de nacer. Y estaba la misma canción. Ay, pues entonces, ¿cómo no? Me fascina. O sea, pues, me siento plena, la escucho. Claro. Mira, si yo estoy triste, enojada, o si ando apurada, o si ando con hambre, y yo la oigo, viene una pausa en mi vida, como si mi vida se pusiera en una pausa para escuchar. Y automáticamente empiezan a caer las lágrimas, así como si abriera yo una llave, pero no así de... no, sino... Ay, o sea, de gracias. Bien bonito. Oye, qué buen tip me acabas de dar. Qué buen tip me acabas de dar. Sí, por eso, qué buen tip. ¿me la vas a poner? Pues sí, la próxima vez que digas, a ver, Emilio, toma, escucha esto. Bueno, luego hablamos. Luego voy a hacer, fíjate. ¿A poco soy mala jefa? No, pero... Soy muy regañona. No, para pero nada. Cuando regaño, pero cuando regaño. Entonces mejor así, mira. Te voy a traer mi celular y así. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? A mí sí me gusta la música clásica. La verdad es que sí crecí con la música clásica. Me gusta mucho Albinioni, que es un flautista. Esa me relaja mucho y sí me pone bien. Pero... Lo que también es cierto que me gusta el rock, que me gusta eso, dependiendo del momento, y eso me anima. Por ejemplo, el rock me anima. Pues tenemos eso, tenemos nuestro mexicano rifado, tenemos mucho más que compartir el día de hoy, ¿te parece? Iniciamos, si quieres. Los dejo en el micrófono, mi querido Emilio, Carlos Armando, con Gonzalo Oliveros. Iniciamos pie derecho, quédense con nosotros. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por estar con nosotros en esta mañana, en este miércoles 8 de mayo del 2019. En nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, los saludamos con muchísimo gusto. Carlos Armando, Gonzalo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, muchas gracias. ¿Cómo ves el problema del sargazo, que no pueden con él? Pues es que, a ver, para la gente que nos escucha en Playa del Carmen y en Cancún a través de 97, es un golpe letal y tiene que ver con cambio climático. Claro que el sargazo ha sido algo de siempre. Vamos, no tenemos mucha idea de cómo y de bajo qué condiciones había sargazo hace ya ni siquiera 200 años, 100. Hay que recordar que esa zona como Cancún pues comenzó a accionarse hace menos de 50 años, cuando decidieron en el gobierno de Luis Echeverría que era un lugar que se tenía que explotar como destino turístico, y le ha ido extraordinariamente bien a secas. Porque uno ve efectivamente el esfuerzo de los quintanarroenses por hacerlo crecer como lugar de vacación, no solo para mexicanos, sino para extranjeros. Y se nos olvida pues las grandes inclemencias que hay también alrededor, ¿no? Nada más que te pegue un huracán, como pegó en su momento Gilberto o como pegó Vilma, ¿no? O que haya contingencias climáticas o que haya otro tipo de cuestiones en donde tienes que ir sorteando para que el turismo continúe. ¿Y a qué te llega? Pues te llega entonces ahora, a partir del cambio climático, estas cantidades enormes de sargazo, en donde tienes muchas dificultades para quitarlo. No solo por la cantidad, sino por el tipo de tecnología que requieres para poder levantarlo. Pues no es nada más llegar y lo voy a barrer. Sí, claro. Pues no. Vamos a suponer que fuera ese el caso, ¿eh? Vamos a barrer el sargazo. ¿Qué más te estás llevando cuando barres el sargazo? Sí, pues fauna marina, te llevas a los peces, mil cosas que te puedes encontrar por ahí de los te fuiste muy ecólogo, pero me voy a la parte así de negocio y egoísta. ¿Arena? Ok, sí, mira, me dijo la productora, la arena. O sea, imagínate cuánta arena te llevas de un lugar en donde además tuvieron que inyectarle arena de nueva cuenta y que costó millones de pesos porque se la llevó Vilma. Entonces, te vas a llevar la arena que costaron millones de pesos, volver a implantar en las playas de Cancún a partir de cómo levantas el sargazo. Necesitas, por supuesto, una tecnología específica. Y luego, ¿a dónde lo llevas? ¿Qué haces con el sargazo que levantaste?
Tendrían que empezar tecnológicamente algunas industrias a ver en qué podrían utilizar ese sargazo. Lo hay. El problema es que estamos tan desesperados, y también porque es un gran negocio, no nos hagamos tontos. O sea, es un negociazo levantar sargazo. Entonces, el dinero se va en levantar sargazo. El presidente López Obrador ayer dijo, van a hacer la Marina. No, a ver, alguien por favor explíquele al presidente que la Marina tiene muy buenas intenciones, al igual que él. Pero tenemos esta problemática. Necesitas empresas especializadas para que levanten sargazos y llevarse no solo la arena, ahora sí regreso a lo que tú me estás diciendo, sino flora y fauna que hay alrededor. A ver, ¿qué pasa si en esas playas hay desove de tortuga? Que lo hay. Claro. Pues te lo llevas de corbata. O sea, el problema es mucho más grave de lo que uno ve desde la Ciudad de México. Porque como uno no vive, tenemos un gran problema. Y lo dice mucho uno de mis jefes. En la Ciudad de México solo nos vemos el ombligo. Entonces, cuando alguien me está escuchando, y es muy difícil también tener empatía, porque si me está escuchando el que vive en Cancún, me dice, tiene toda la razón el señor que está hablando al aire. Pero el que me está escuchando en Nuevo Laredo dice, para ellos es un problema, para mí el problema es la inseguridad, que me vayan a dar un levantón. Mientras que quien me escucha en Monterrey dice, para ellos un problema es el levantón y el sargazo, para mí un problema es la movilidad. El problema es que me prometieron que iban a hacer calles y no hicieron nada. Y el que me escucha en Guadalajara dice, para mí el problema es que ayer anunciaron bicis, pero no respetan las vías de bicicletas, sí, claro. ¿No? Y para los de la Ciudad de México es, pero mi problema es el sargazo. ¿Cuál sargazo? Aquí nos estamos asfixiando y además podan árboles. Ni siquiera podan, talan árboles. Sí, claro. Tenemos que ser empáticos con unos con otros y ver en que cada caso sí tiene su problemática y que en unos van a afectar de manera enorme a otros. Si el sargazo no se levanta, pues yo aquí voy a las playas de Cancún si no hay playa. Y en estos tiempos en donde la oferta de las playas de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de las playas del Caribe, de República Dominicana, de Aruba, pues vénganse para acá. De Belice, vénganse para acá. Y ya a nivel nacional, pues de las playas de Michoacán. No, y ahorita los michoacanos deben estar felices que lo estoy diciendo. Sí, tienen muy bonitas playas. Ayer me estaban enseñando una espectacular. Imagínate cómo se sienten los cancunenses cuando yo digo algo así. Claro, son los peligros que acechan. Claro. Velo al revés. Que de que pasa, pasa. Después de Cancún, hasta donde recuerdo, la infraestructura más importante hotelera en el país es Acapulco. Sí, están Los Cabos y está Huatulco, hay que decirlo, y está Vallarta, por supuesto. Pero ¿cuántos años se le invirtió a Acapulco para que tuviera una infraestructura hotelera de clase mundial? Tanto el Acapulco Viejo y luego venía el Acapulco de la costera Miguel Alemán y luego el Acapulco Diamante. Millones de pesos. A ver, ¿quién va a Acapulco? ¿Quién dice, de mi primera opción es ir a Acapulco? En comparación a hace 10 años. Sí, claro. Ha disminuido. Mucho. Y ha disminuido de manera muy injusta para Acapulco. De manera muy injusta para los guerrerenses. Sí, hay una inseguridad muy fuerte. Pero esa inseguridad la debe de trabajar todo mundo. Y va a crecer la inseguridad si no crece el turismo. Y si crece el turismo, se tiene que dar seguridad para que entonces los turistas se sientan cómodos y regresen. Hoy no sucede eso. Hoy hasta el burro de la Roqueta seguramente no tiene cerveza. ¿No? Entonces, ese es el problema. El problema del sargazo, si no se atiende de forma adecuada ya, va a afectar a nivel nacional. O sea, tenemos que entender que esta historia que te dicen que la industria sin chimenea es cierta. México vive gran parte del turismo. Y todavía las playas de México, específicamente Cancún, no se ven azotadas por el estigma de que hay violencia. Es claro que vienen los Spring Breakers, que mucha gente los odia. Yo no los odio. Que dejen una derrama económica. Y vienen los europeos, y vienen los canadienses, que sigan viniendo. Sí, claro, es lana. Pero ¿cómo van a venir si tienes estos niveles enormes
de sargazo que han llegado a partir de corrientes y de cambios climáticos, que seguimos sin entender que si vamos por este camino, hoy estamos muy contentos tú y yo platicando en estos micrófonos, Emilio. En 30 años seguramente no vamos a estar aquí, y cuando digo aquí no es en estos micrófonos y en esta estación, sino en este plano porque no va a haber agua. A ver, salió en el New York Times un reportaje de la enorme cantidad de especies en extinción que hay hoy en día y de que ya no hay manera de recuperarlas. ¿Alguien está haciendo algo al respecto? ¿He escuchado a la secretaria de Ecología, de la Semarnat, levantar la mano y decir, oigan, ¿ya nos dimos cuenta de esto? Claro que no. Pero no solo en México, que quede claro eso, ¿eh? A ver, ¿has escuchado tú a los gringos decir algo? No, bueno, si el presidente tampoco cree, su presidente, en el cambio climático. No, y claro que no cree en el cambio climático por una razón. ¿A quién va dirigido el discurso del presidente Trump? A los viejos. Perdónenme, es así. A señores de 60 y más. Y por más que la ciencia haya avanzado, muy probablemente esos no van a llegar a ver el desastre que va a ser esta tierra para que la gente sobreviva. Entonces, pues mejor, y todo está bien, aquí no pasa nada, que siga la fiesta y que siga el carbón, porque necesitamos dinero pronto. Porque si tenemos dinero pronto, lo que vamos a lograr es que entonces esos viejos voten por mí de nueva cuenta. Porque lo único que les importa es efectivamente eso, tener dinero hoy, porque pues, la economía está muy mal. Cosa que no ha llegado a permear a las nuevas generaciones. Los millennials no están pensando en cómo se van a retirar dentro de 20, 30, 40 años. Están pensando en cómo va a existir el mundo en 20, 30, 40 años. Debieron de pensar en las dos cosas, claro. Igual que los baby boomers, por supuesto. Igual que los Gen Xers, por supuesto. No llega ese pensamiento. Porque también los medios están muy obcecados en... Regresamos a México, pero también en paralelismo con los Estados Unidos o con Filipinas, ¿no? ¿Qué dijo Duterte? ¿Qué dijo Bolsonaro? ¿Qué dijo Macri? ¿Qué dijo Macron? ¿Qué dijo Trump? ¿De qué trató la conferencia de López Obrador? ¡Carajo! O sea, y tiene que ver con que también somos muy flojos y nos vamos con la cosa más sencilla del mundo. O muy flojos o porque también, pues bueno, hay mucha crisis en los medios. Entonces hay mucha crisis en los medios y entonces hay muchos reporteros que tienen que sacar muchas notas muy rápidamente y no hay investigación hacia esto. Va a llegar un momento en donde no nos vamos a tener que preocupar como medios porque ya no va a haber lectores ni audiencia. Sí, es cierto. Sí, es cierto eso. Si no tomamos ya una acción muy clara de cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, y parte del cuidado del medio ambiente, no solo el levantamiento de sargazo, sino entender que el sargazo se está creando por cuestiones de cambio climático, estamos perdidos. Sí, lo vuelvo a decir, no sabemos cuánto sargazo había llegado hace 100 años a esa zona. Lo que sí es muy cierto es que hoy está llegando más de lo que llegaba el año pasado y desde que el año pasado llegaba más de lo que llegaba en el 2017. Sí, sí, sucesivamente. Fíjate lo que estás diciendo. Me acuerdo que justo por ahí de septiembre del año pasado, del 2018, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, estuvo ante la Asamblea de la ONU. Ajá. Y justo hizo un llamado y pidió generar una estrategia conjunta para combatir el tema del sargazo. Pero como sus niveles de popularidad en ese momento estaban muy por debajo del 40-30%, entonces pues prácticamente nadie le hizo caso. O sea, como que no lo tomaron en serio y prácticamente ahora se ha incrementado esa situación porque no hubo tampoco una estrategia por parte del gobierno anterior, ¿no? Sí la hubo, pero el problema es que no puedes hacer nada. Sí, porque pusieron, no vallas, pero pusieron... Sí, pero no, como tú dices, no se fueron al fondo del problema. Simple y sencillamente fue como una manera de... Es que el fondo del problema, ¿sabes cuál es el problema, contener. Emilio? Que tendría que hacernos una acción gubernamental. Tendríamos que hacerla todos. Pero todo el mundo está pensando, vuelvo a decirlo, en su ombligo. ¿Qué es lo que me afecta a mí hoy? Hoy a mí me afecta que hay mucho tráfico en la Ciudad de México. No hay taxis. Pues voy a comprar un auto. Oye, pero vas a... No importa. Oye, pero... Te doy el ejemplo claro. ¿Cuánta gente está indignada hoy? Porque ya un juez dijo que no va a autorizar que se les den calcomanía 0 y 00 a aquellos autos que no tengan estos sistemas de diagnóstico automático. Hay decenas, miles de personas. Claro.
¿Por qué? Porque estás pensando bueno, ¿y cómo le voy a hacer para llegar a mi trabajo? Porque lo hago en transporte público y no puedo. Porque el transporte público es ineficiente. Y es entendible, muy entendible lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si yo soy un padre de familia que tengo que trabajar hasta el otro lado, vivo en Ecatepec y tengo que venir al sur de la ciudad, ¿a qué hora me voy a tener que levantar para poder llegar? ¿4 de la mañana? ¿3 de la mañana? ¿Cómo voy a rendir? Pero al mismo tiempo, si yo compro una carcacha, pues el día de mañana, por quien estoy trabajando, que son mis hijos, no van a tener que respirar. Es una problemática que no puede solo el gobierno, sino que tendríamos que pensarlo todos y articularlo. Pero no logramos hacerlo porque estamos todos, incluyendo medios, en el día a día, buscando cómo sacar la chuleta del día a día. Y ese es un gran error. ¿Tan, tan? Sí. Pues sí es un gran error, pero también creo que también es una situación en la que desafortunadamente poco o nada se intenta hacer al respecto, y también pues no hay muchas personas que no tienen también este margen de maniobra. Eso es desafortunado también, ¿no? O sea, el buscar la chuleta día a día también luego no les permite. ¿Cuántos no de se nuestros deja, radioescuchas pueden tener margen de maniobra? Pues El no 20%, lo sé, el 20. siendo muy, muy reservados, 20% que podrían hoy en día comenzar a pensar durante media hora en cómo hacer acciones contra el cambio climático. Yo creo que sí. Y entonces, ¿por qué no comenzamos? Pues eso sería Así, bueno. deberíamos empezar aquí, media hora para hablar en contra del cambio climático en esta estación de radio. Por lo menos ya tuve 15. Gracias. Pues sea así, día con día. ¿Algo más, mi querido Gonzalo? Nada más, buenos días. Bueno, pues vamos a la pausa. Gracias, Gonzalo Oliveros. Vamos al corte, regresamos. Tenemos más que compartir aquí a través de ¿Qué tal, Fernanda? No te vayas. Continuamos en QTF. QTF llegando a todo el país a través de las diferentes estaciones que comparten esta transmisión, mi querido Carlos Armando, y saludando a todos nuestros amigos de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en este miércoles 8 de mayo. El desarrollo musical en la infancia temprana, ¿te gusta la música? Sí. ¿Desde qué edad empezaste realmente a interesarte por la música? Bueno, yo desde chiquito, me acuerdo que tenía los discos de Cepillín, me acuerdo muchísimo de la del circo, porque yo creo que eso es ahorita nuestra experta nos dirá, pero creo que tiene un fin didáctico increíble. O sea, el escuchar los instrumentos, el empezar a identificarlos, creo que eso tiene mucho que ver con el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Sin duda, como irse involucrando, que nos parece que es un tema muy importante, el desarrollo musical en la infancia temprana, y para ello nos acompaña el día de hoy la maestra Denia Díaz, maestra en música antigua e investigadora en musicología. Gracias por estar con nosotros, Denia. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. ¿Cómo empezamos a trabajar este tema de la música en la infancia temprana? Me decías, es importante porque estamos hablando desde prácticamente el vientre hasta los 5 años. Exactamente, es un tema fascinante que abarca los primeros instantes de la vida del ser humano. Es una cosa fascinante. La vida en sí, intrauterina, es un fenómeno muy complejo, maravilloso, donde se ha comprobado que la madre transmite información afectiva, que es un elemento importantísimo en el desarrollo musical, curiosamente, y quizás no tan curiosamente, es muy lógico. Entonces, la música, la intervención de la música va desde la vida en gestación. A mí me ha interesado muchísimo toda esa parte de desarrollo musical temprano que empieza, como digo, en el embarazo, toda la parte de la gestación, con la madre gestante, con la madre que empieza a hacer música ella misma, se empieza a contactar con el bebé a través del canto, a través de la palabra, a través de los pensamientos, a través del movimiento, ¿no? Ese es su primer vínculo con el bebé. Además de que el bebé tiene información musical ya desde prácticamente los primeros meses. Cuando es, digamos, un conjunto de células, hay información a otro nivel, pero cuando ya tiene ciertos sentidos desarrollados, antes incluso de que se desarrolle el oído, puede percibir movimiento, puede percibir
algunos otros estímulos que provienen del interior del cuerpo de la madre. Entonces es una cosa muy bella que conmueve mucho también a los investigadores desde hace ya varios años, varias décadas. Cuando está el oído completamente desarrollado después del 5º mes, ya hay una percepción auditiva que proviene de la voz de la madre, de los sonidos incluso de los órganos internos, ¿no? Ya hay un mundo sonoro desde esa época. Entonces, ya cuando nace, propiamente ya está en la relación musical abierta entre la mamá y el pequeño recién nacido. Y de ahí hasta los 6 años, digamos que toda la edad temprana, se dan una serie de oportunidades maravillosas de interacción, de canto, de afectividad, de movimientos que favorecen la motricidad fina, gruesa, desarrollo auditivo, capacidad vocal, desarrollo del canto, una serie de cosas maravillosas. A ver, pero estamos hablando nos dice maestra, de este asunto del vínculo. Y que ya percibe estos movimientos, y que ya percibe, pero de alguna manera, ¿en qué momento, de qué punto a qué punto empieza primero a percibir? Porque nada más me imagino que lo que está en esta percepción son quizá vibraciones, pero ¿en qué momento empieza ya a distinguir realmente los sonidos? O sea, ¿en qué etapa empieza ya realmente a identificar que existen estos sonidos? Claro, mira, en la etapa gestacional alrededor del 7º mes, por supuesto que el nivel perceptual es muy distinto a un bebé nacido, pero ya percibe vibraciones auditivas, ya está desarrollado su oído. Y dependerá mucho del tipo de estímulo, dependerá también de cada bebé, pero a partir de ese momento puede percibir sonido. Claro que hay una idea quizás errónea de que el bebé percibe perfectamente como nosotros la música barroca, la música, no, ese es un poco un mito comercial. Entonces le ponen los audífonos que sí percibe, ¿no? Sonido, pero sobre todo la información afectiva, sobre todo una serie de frecuencias y de ritmos, una combinación de ritmos y frecuencias que van a tener un efecto en su comportamiento y en sus reacciones emocionales. Se ha descubierto también que el elemento más poderoso que causa un efecto emocional en el niño es el emitido por su madre. ¿La voz? Es la voz, exactamente, es la voz. Entonces, nosotros cuando entrenamos a las madres con bebés recién nacidos, lo que más nos importa es esa libertad que ella adquiera y esa confianza para cantar, para tocar, para bailar, para expresarse musicalmente. La música involucra todos esos elementos, que son los con los que se va a vincular con el bebé, pero realmente lo más importante es su propio afecto. Entonces se recomienda mucho que la madre escuche la música que le gusta y que la comparta con el bebé, ¿no? También un poquito este mito de que la música barroca, la música clásica es la que va a desarrollar inteligencia, etcétera, no es del todo... La música de cuna, no, o sea, digo, porque estamos muy acostumbrados a eso, es que es la música de cuna, pero yo creo que a lo mejor no necesariamente tiene que ser siempre la música de cuna. Exactamente, la música de cuna, por supuesto que sí, ¿por qué? Porque tiene elementos melódicos muy sencillos que universalmente las madres de todas las épocas de la historia y de todas las culturas han y con las cuales se relacionan con sus bebés recién nacidos. Lo tenemos genéticamente instalado, esa necesidad, ese impulso de hablar suavemente o de cantar o de juguetear, de imitar, de exagerar los gestos cuando nos dirigimos a ellos. Todo eso es una información musical con los que nos vinculamos todos los primates desarrollados, es decir, los seres humanos primordialmente con nuestros bebés. Entonces, cuando nosotros hacemos canciones de cuna, estamos haciendo exactamente lo que necesita el bebé. Muchas veces están relacionadas con movimientos de mecimiento. Este mecimiento causa más que no solo tranquilidad, sino causa también estímulo neurológico que va a ser importante para su desarrollo posterior. Pero sí, evidentemente, regresando a la canción de cuna, ha sido un tema muy importante de investigación entre los investigadores especializados en edad temprana, en el desarrollo cognitivo musical, y también han observado que es importante que se tenga una variedad de estímulos de todo tipo de música y sobre todo a lo largo de su desarrollo, del desarrollo del niño, que escuche música que le guste y que comparta con sus padres.
Estoy hablando de la madre porque es el personaje primordial con el que nos Con el que tiene el primer vínculo, evidentemente. Exactamente. El tema desde el vientre hasta el nacimiento y que se va dando. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esas mamás que no se vinculan de esa manera? Evidentemente estamos también hablando de emociones, ¿no? Y de este vínculo de emociones, de lo que nos decía, porque lo que tenemos, pero en este ámbito en el cual, por ejemplo, las mamás no comparten esta misma sensación de emoción de la música, de que no comprenden o no se aventuran a hacer este trabajo, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias que se pueden encontrar entre un bebé recién nacido que tuvo este vínculo inicial consciente con otras mamás que no lo tienen de manera consciente y lo hacen inconsciente, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, también en el tema de las mismas discusiones, la voz, las peleas entre los padres, en fin, hay muchas cosas que están alrededor en esta onda sonora de ruidos, de movimientos, de vibraciones, etcétera. Claro, qué interesante observación, importantísimo punto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, ahí la razón que explica todo esto es que la misma madre no tuvo en sí la oportunidad de desarrollar algunas habilidades, pero algo importantísimo que tenemos que tener presente, todos los seres humanos de todas las culturas, genéticamente estamos programados, digamos, estamos construidos para procesar música. Todos podemos, así como podemos hablar, tenemos tejidos, tenemos regiones cerebrales que nos permiten desarrollar el lenguaje, a diferencia, por ejemplo, de algunos animales. O sea, los gatos no tienen esas estructuras cerebrales que, por más que le enseñemos, jamás van a aprender. Los seres humanos tenemos eso instalado, no solo para hablar, sino para cantar, para hacer música. Ese ha sido, curiosamente, también uno de los principales interrogantes de los investigadores, como ¿para qué? Es decir, es evidente que estamos hechos para hacer música, pero selectivamente, como ¿para qué? ¿Para qué no serviría, no? Es la gran pregunta que ahorita se está tratando de contestar. Pero regresando a este tema, como es un hecho de que hay una diversidad de situaciones culturales que nos permiten o no nos permiten, o nos bloquean, o nos impiden, o no nos potencian ese desarrollo musical, los educadores musicales estamos particularmente interesados entonces en acercarnos a las madres, para que tengan esa oportunidad y lo puedan compartir y puedan permitir que su pequeño desarrolle esas habilidades que son enormemente beneficiosas para todo, no solo para la inteligencia, no solo para el conocimiento, no solo para sus habilidades de aprender, sino muchísimo para tener un equilibrio afectivo, emocional, una capacidad de expresión y de vincularse con el otro y de hacer música. Hablamos de inteligencia emocional. De inteligencia emocional, exacto, y musical, y mucho también en otras áreas del movimiento, ¿no? A nivel artístico. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de este tema, el desarrollo musical en la infancia temprana. Hay aspectos muy importantes, sobre todo cuestiones ya tecnológicas que se están dando ahorita en este mismo sentido, precisamente para eso, para poder lograr la estimulación de los bebés, en este caso desde el vientre, para poder vincularlo con los efectos de la madre. Vamos a platicar de esto un poco más adelante. Vamos a la pausa y regresamos. QTF. Estamos de regreso a través de QTF. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando el día de hoy sobre el desarrollo musical en la infancia temprana. Estamos con Denia Díaz. Ella es maestra en música antigua e investigadora en musicología. Y a ver, maestra, nada más para que nos demos aquí un quemón. Resulta que el Instituto Marqués, especialista en ginecología, obstetricia y reproducción asistida, a través de varios estudios, aprobó ya un nuevo dispositivo intrauterino. Wow. Se llama BabyPod. Es un aparato en forma de audífono que se introduce vía vaginal para estimular estructuras cerebrales que mejoran el desarrollo neurológico del bebé. ¿Qué pasa? Esto resulta que se conecta, digamos, al teléfono celular, se le pone la música y este dispositivo intrauterino se coloca en la vagina
para que el bebé pueda escuchar música a través de este dispositivo, de esta forma. Porque lo que dicen, según los expertos, es que las capas de la piel, cuando se pone directamente el audífono en el vientre o en la pancita de la mamá, pues que no llega lo suficientemente perceptible, audible al bebé. Y entonces dicen, ahora es la nueva forma de empezar a ayudar a los bebés en el vientre para que empiecen a escuchar música. O sea, esta es parte ya de la... O sea, ¿quién se iba a imaginar que vamos a llegar a estos niveles? Exactamente, ¿no? exactamente. Es cuando el futuro nos alcance, ya nos está alcanzando. Creo que como experimento está interesante. Esa es mi postura. Yo creo que todos tenemos una postura acerca de el desarrollo de la ciencia, cómo usamos la ciencia, dónde está lo humano, dónde deja de estar la naturaleza humana, hasta dónde queremos preservar lo natural, etcétera, ¿no? Creo que como experimento está muy interesante. Por supuesto, sigue aplicando que a partir del 7º mes está desarrollado completamente el oído. Antes no tendría ningún sentido. En teoría mucho sentido. Sin embargo, como experimento está interesantísimo. Yo diría también que obviamente ya desde ahora estamos viendo la influencia de la tecnología en el desarrollo cognitivo del ser humano. Estamos alterando ya, para bien o para mal, para como está sucediendo todo, para el futuro, otra forma de percibir la vida, otra forma de desarrollarse del cerebro, otra forma de vincularse con el entorno como seres humanos. Es interesante, es un poco asustante, es un poco aterrador, porque es algo impredecible en realidad, ¿no? Cuando estamos alterando incluso desde etapas tan tempranas ese desarrollo cognitivo que parece interesante, que parece prometedor, yo diría sobre todo a nivel de intervención médica. Yo diría que sobre todo cuando se tiene ya diagnosticado un daño, ¿no? Sería interesante intervenir de esa manera para ver de qué forma se le puede ayudar al feto, al niño, al bebé en desarrollo, a desarrollar algunas estructuras que parece que no funcionan bien o como observación, ¿no? A ver, pero por ejemplo, en esto que nos está diciendo, yo quiero preguntar algo. Porque hablábamos de no necesariamente la música que en este caso de la que estábamos hablando, por ejemplo, de la música de cuna, que de alguna forma es parte de lo que se tiene pues referencia para utilizar para esta estimulación de los bebés ya nacidos, pues desde a lo mejor quizá desde el 7º mes hasta el momento en el que nacen y se van desarrollando, van creciendo en el aspecto cognitivo. Y entonces hay esta música de Mozart, de la música clásica, y me decía, es que compartir, por ejemplo, la música que también escuchan los mismos papás, pero ¿qué pasa? ¿Genera algún comportamiento diferente o un tipo de conducta de un niño recién nacido que escucha el tipo de música A o el tipo de música B? Porque no creo que sea lo mismo escuchar a Mozart, a Vivaldi, o música barroca, que a la mamá que a lo mejor le gusta Metallica, ¿no? Y que a lo mejor altera, no sé si ponerle a un bebé Metallica pues sea como muy, muy sano, ¿no? Al final de cuentas yo creo que el estímulo es totalmente diferente, o a lo mejor estresa al propio bebé. Entonces, yo creo que sí tenemos que ser como más selectos. Ese es un punto que me parece muy interesante, porque tiene varios aspectos que habría que mencionar. Uno, se ha observado, y yo estoy totalmente de acuerdo, el efecto más importante es la relación saludable entre la madre y el bebé, y es una relación muy personal. Es decir, porque se han llevado a la investigación este tipo de casos. La mamá lo que le gusta es el rock, es lo que le hace sentir bien. Eso es importante, eso es más importante. No es el tipo de música, sino el tipo de efecto con el que la mamá se vincula con su bebé y con la música misma, para ella misma. Porque hay toda una historia musical, todos tenemos una biografía musical. Ahí la música es un vehículo para que expresemos, para que podamos nosotros identificar emociones y las podamos sacar de alguna manera, y también produce memorias. Es decir, nosotros cuando escuchamos algo nos evoca y nos vuelve a revivir un cierto momento de placer, de plenitud, de relajación, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Yo no satanizaría, por ejemplo, en este caso, la música no de rock metal, de metal, si no se observa que estresa al bebé. Y eso la mamá tiene la sensibilidad suficiente, porque para eso estamos hechas, digamos, claro, para percibir si, oye, no, esto me está incomodando, me está pateando demasiado. Eso, la reacción va a ser natural totalmente de la mamá. Va a decir, no, esto no. O va a ser su forma peculiar, qué interesante, ¿no? Claro. Su forma peculiar de relacionarse con su bebé, y eso es personal, ¿de acuerdo? Entonces, y habrá muchas mamás que prefieran música clásica. Ahora, mi postura, a través no solo de mi propia historia musical, sino a partir de la investigación claro, tan amplia que hemos hecho, es que hay que tener un abanico enorme de tipos de música. Eso es lo correcto, digamos, lo saludable, lo recomendable. No encerrarse en un solo tipo de música, sino abrirse a otros lenguajes. Siempre hay música buena dentro de todos los estilos y culturas musicales. Hay música mala dentro de la música clásica, por supuesto. Hay obras malas dentro de la música culta, digamos, y hay excelente música dentro de la música de rock, dentro de la música folclórica, dentro de la música tradicional, dentro de la música de otras culturas del mundo. Entonces vamos por la calidad de la música. En educación musical vamos siempre por la calidad de la música, música de calidad, música, en el caso de la estimulación musical temprana, música que refleje esa comunicación auténtica y saludable de la mamá con el bebé, ¿no? Por supuesto que en la etapa gestacional privilegiamos la relajación, sí, por supuesto, porque es una etapa en la que se está desarrollando el bebé, y lo que queremos es que lo haga en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones están impregnadas de relajación, de endorfinas, de placer, de gusto, de confianza en la madre. Entonces sí, hay una relación bastante lógica entre escuchar música que promueva eso, ¿no? Estados de relajación, de plenitud, de tranquilidad, de reposo en muchos momentos, y en otros sí también, esto también hay que recordarlo, de movimiento. La mujer claro, se tiene que mover. Incluso acercándose al momento del parto, tenemos que mover mucho la cadera. Entonces ahí promovemos la música que quieras, la que te guste, la que disfrutes. a bailar. A bailar se ha dicho. Sí, Exacto, claro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Es una forma también de trabajar con el bebé, ¿no? El baile. Exacto, de trabajar con el bebé desde el gusto, desde el goce, desde la plenitud y la alegría de la madre, y el movimiento de caderas. Ahora, preguntan por aquí, estoy viendo, ¿qué tan cierto es que aquellos niños que se les estimula, o aquellos bebés se les estimula con música, generan mejor lenguaje, es decir, que hablan más pronto que otros? Sí, eso es cierto, pero también, sobre todo, el estímulo de la madre, es decir, la mamá que le hable, la mamá que le cuente, la mamá que se comunique con él desde la etapa gestacional. Desde ahí empieza todo el proceso, que es natural también, porque lo tenemos en nuestro vientre, es una maravilla, es el tesoro más preciado que tenemos las madres, y nos relacionamos con ellos hablándoles, contándoles, platicándoles, cantándoles, y esto debe de seguir a lo largo desde de los primeros años, y sobre todo desde cuando nace. Entonces, si la mamá le canta, le habla, le platica, ¿no? Esto va a estimular, por supuesto, el desarrollo del lenguaje y la música. La música comparte áreas de procesamiento con el lenguaje. Ahora, @Nico12 dice, @Nico12 pregunta, ¿qué hay con el tema del papá? Hablamos de la mamá, pero ¿qué pasa con la voz del papá? ¿En qué momento identifica la voz del papá? Maravilloso, también desde la etapa gestacional. Hay momentos en los que las frecuencias graves ya se empiezan a procesar, y digo de esa manera muy, digamos, distorsionada, muy, muy indirecta, pero hay esta percepción afectiva sobre todo. Yo diría que el papá, es recomendable que el papá intervenga lo más pronto posible desde el nacimiento, desde el parto. Desde ahí él tiene un papel privilegiado también.
Obviamente la mamá es la que nutre, la mamá es la que amamanta, entonces tenemos ciertos privilegios, ¿no? Claro. En el desarrollo. Sí, claro. En el desarrollo, ¿no? sí, claro, en el ese vínculo, por supuesto. ¿no? Claro. Pero entonces el papá es el siguiente personaje, es el segundo a bordo, es verdaderamente el brazo derecho. Entonces el bebé, bueno, no solo va a apreciar, va a amar y se va a beneficiar muchísimo del aporte que tenga el papá, porque es diferente. Incluso su relación física es diferente y es una maravilla. Eso lo vemos si observas, ¿no? Las familias con niños pequeños y el papá lo avienta, o sea, hay sangolotea, lo mueve, sí, claro. Exacto, fuerte. Entonces el bebé vive esta parte que es muy importante para el desarrollo del lenguaje y para el desarrollo motriz y el desarrollo cognitivo. Este movimiento, claro. ¿no? Hay un detalle ahí, nada más, ya para cerrar esta entrevista. No sé si tenga que ver con eso, pero fue un fenómeno muy, muy extraño que yo viví de cerca con una persona que conozco que es madre soltera y que el abuelo hablaba muy, muy fuerte, así, muy, muy grueso. Entonces la mamá dio a luz, bla, 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 y cuando el abuelo se acercaba al niño, al bebé, y le decía, ¡ay, qué bonito! El bebé lloraba desesperadamente. El bebé lloró desde que nació hasta el año y medio, cada vez que oía la voz del abuelo, porque era demasiado grave. No sé si tenga que ver con eso o no, pero a mí me pareció que era tanta... el ruido de la voz era tan impresionante para el niño que no lo podía soportar. Bueno, esa es una intuición muy, muy acertada. Yo diría que cada bebé y cada persona tiene una relación particular. Yo diría eso, que intuitivamente se estaba viendo que tenía un efecto importante. No, claro. Y el bebé estaba diciendo, esto no me gusta, me siento amenazado. A lo mejor tenía alguna relación con todo lo que tenemos instalado genéticamente, ¿no? Pues muchas gracias, maestra. Sus datos, por favor. ¿Cómo no? Voy a dar mi correo, Sí, Denia claro. Díaz, es mi nombre pegadito, deniadiaz@yahoo.com. Para cualquier consulta, sugerencia, comentario, etcétera, con mucho gusto. Perfecto. Ahí se puede contactar. Exactamente. En Facebook también estoy como Denia Díaz. Muchas gracias. Denia Díaz es maestra en música antigua e investigadora en musicología. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos al corte, regresamos, tenemos más. Vamos a hablar de vino, ¿por qué no? Y el Día de las Madres con Pilar Meré en un momento más. Volvemos después de la pausa. Gracias a todas las personas que se han contactado a través de Twitter y en nuestras redes sociales. Les mandamos un abrazo. Gracias por sus comentarios, gracias por sus expresiones y bueno, por todo lo que están escribiendo. Vamos ahora con José Antonio Pontón, mi querido José Antonio Pontón, que está en California en el evento de Google. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Te saludo con mucho gusto. Ahora me encuentro justamente en California, en este estado que es, la verdad, Estados Unidos, que es muy padre, hay mucha lana y evidentemente están muchas empresas de tecnología como Google. Y bueno, conocemos que aquí está el Silicon Valley, ¿no? Que es justamente en donde están todas las empresas de tecnología, o muchas que fíjate que ya se están mudando como a Seattle. Ya, por ejemplo, en Seattle está Microsoft, está Amazon, y en California, en el Silicon Valley, que no es Valle del Silicón, es Valle del Silicio. ¿Por qué es el silicio? El silicio, los procesadores que tenemos en las computadoras, en los teléfonos inteligentes, están hechos de silicio, y es por eso que se llama Silicon Valley. No porque es de silicón, ¿ok? Bueno, pues ahí están también muchísimas empresas, una de ellas cercana a Silicon Valley pues es Google. Y estamos ahora en las oficinas centrales de Google en la ciudad de Mountain View, en donde puedes ver autos o vehículos autónomos en las calles haciendo pruebas, es decir, coches que se manejan solos con un pasajero sin volante. Es increíble, la verdad es padrísimo. Pero bueno, ¿qué hago aquí? Vine al Google I.O., es un evento de desarrolladores. ¿Por qué se llama I.O. o I.O.? Es Input Output o 1-0. Es, digamos, el lenguaje binario, ¿no? El lenguaje binario, como ustedes lo saben, son unos y ceros, y es por eso que es digital. Pues el lenguaje binario significa que es digital. Es sí y no. On, off, 1, 0, ¿no? Así es, pero bueno, es por eso que se llama Google I.O.
Y bueno, esta empresa acaba de anunciar cosas muy interesantes, algunas actualizaciones de software, que evidentemente, bueno, pues ellos se dedican al software, ¿no? Al buscador, a poder de cómputo en la nube, que es lo que realmente tienen, ¿no? Empezando por el buscador, que es lo más famoso, sin embargo, bueno, tienen ya sistemas operativos y mucho más software, desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial que viene con todo, que hemos platicado mucho aquí, pero cada vez las actualizaciones vienen perruchísimas, con la inteligencia artificial y el machine learning, o este aprendizaje de máquinas, es decir, tú a la máquina, o al robot, o al software, pues, ya con que, le digas ciertas palabras, ciertas cosas, ciertas reglas, el software va a aprender solito por sí, ¿no? O sea, digamos, tú ya no le tienes que enseñar qué hacer, la máquina va a aprender por sí sola. Eso es increíble y hay que saberlo, porque el chiste es que para, no sé, 2025, 2030, pues esto va a estar ya totalmente popularizado. Entonces, la idea es conozcamos esto para que esta inteligencia artificial sepamos cómo manejarla a nuestro beneficio humano, no nada más a que haga las cosas por mí y ya, ¿no? Porque si no, nos vamos a volver unos inútiles, y la inteligencia artificial o el machine learning, en vez de ser asistente, pues vamos a depender mucho de ella. En fin, la realidad aumentada viene con todo, y hemos platicado mucho de la realidad aumentada aquí también en el programa. ¿Cuál es la diferencia en la realidad aumentada y la realidad virtual? La realidad aumentada, también hemos puesto este ejemplo en varias ocasiones, es cuando tú estás viendo el fútbol americano en la televisión, te aparece la línea de 1º y 10, esta línea amarilla en la tele, en donde la línea ofensiva del partido de fútbol americano, digamos, tiene que cruzar para tener otras 4 oportunidades. Bueno, en la tele se ve, pero en el estadio no hay un monito que está corriendo y pintando la línea amarilla y borrándola y pintándola y borrándola, ¿no? Entonces, digamos, esa es la realidad aumentada. Es información extra que te da de la realidad como la conocemos, ¿no? Entonces, eso está bien interesante, porque ahora en el buscador de Google te va a aparecer realidad aumentada si estás buscando algo de medicina, si estás buscando, es decir, como por ejemplo el esqueleto humano. Entonces tú vas a poner tu teléfono o lo vas a apuntar hacia un pasillo, hacia una mesa, en la oficina, en tu casa, y entonces a través del teléfono vas a ver este esqueleto, por ejemplo, humano, ¿no? Para ver, no sé, cuál es el cúbito y el radio del brazo, qué sé yo, cuánto mide, lo que sea, se te ocurra, pregúntale a Google. Vas a poderte acercar y alejar físicamente de este objeto virtual que se está proyectando o publicando en tu teléfono, ¿no? Hablando de la realidad aumentada, me voy a salir un poquito de Google, pero les recomiendo que igual hablamos eso un poquito más adelante, hacemos la demostración. Ya salió el Angry Birds realidad aumentada. Solo está disponible ahorita para iOS, es decir, para iPhone y para iPad. Está súper divertido, es gratis, descárguenlo. Y justamente eso es la realidad aumentada. Es como Pokémon Go, ¿no? Que hace un par de años fue un éxito rotundo. Eso es realidad aumentada. También ahí viene un juego nuevo por parte de Microsoft, que también Microsoft hizo justo en estas fechas, ¿no? Qué coincidencia, que hizo también su evento de desarrolladores. Y van a sacar Minecraft, este famosísimo juego, y más entre los niños chavos, que también va a ser para realidad aumentada y sale el 17 de mayo. En fin, regresando a Google, también hay actualizaciones de Google Assistant. El Google Assistant es como, si tienes iPhone, es como un Siri, ¿no? O si tienes, es como Alexa de Amazon, es como Cortana de Microsoft. Bueno, pues Google también tiene el suyo, que es el Google Assistant. Entonces, es la inteligencia artificial, pero esta versión, todavía, estas actualizaciones van a ser paulatinas, y no es ya hasta inmediato. Esta versión de Google Assistant es mucho más fluido la conversación. Entonces tú le vas a decir, ok Google, le preguntas cualquier cosa, quiero hacer una reservación en tal restaurante. Ah, sí, ¿a qué hora? Y entonces ya esta inteligencia artificial o este asistente ya no le tienes que dar la instrucción de, ok Google, tal, ¿no? Sino que ya entiende el contexto de lo que le estás hablando, y puedes tener ya una conversación fluida, hasta con muletillas, con un robot, ¿no? Con una máquina que te va a estar contestando igualmente, de manera fluida. Eso es increíble. O sea, ahora nuestros mejores amigos van a ser asistentes virtuales y robots. Esto está impresionante. Por otro lado está Google Lens,
que ese ya también lo conocemos. Puedes descargar la aplicación, se llama Google Lens, L-E-N-S, Lens, así como suena, y a través de la cámara te va a identificar objetos, es la inteligencia artificial, digamos, de la cámara, ¿no? Y objetos, personas, marcas, traducciones. Si estás en Japón y no estás entendiendo nada, tú apuntas la cámara de tu teléfono hacia un letrero o hacia el menú del restaurante y te lo va a traducir en tiempo real. Es increíble también esas actualizaciones de Google Lens. Descárguenla, empiecen a jugar con ella. Si ya tienes el Google Assistant activado, ya lo puedes utilizar, y si no, puedes descargar la aplicación aparte, que se llama Google Lens, está disponible y es gratuita, está bien padre. Y por otro lado, viene el Android 10 o el Android Q. Ya hemos también repetido que en varias ocasiones que los nombres de Android es por orden alfabético, vamos en la letra Q de queso, y les ponen curiosamente nombres de postres en inglés, ¿no? Hemos pasado por Kit Kat, por Oreo, por Eclair, por Honeycomb, por, Pie, ¿no? Ahorita que estamos, el más reciente es Android 9, que es el Pie, y ahora se llama Android Q. Esto va a estar disponible también próximo año, y con algunas actualizaciones de software para que tu teléfono funcione mejor. Y ahora ya va a estar optimizado para la red 5G, que ya, esto para 2021 en México, ya la vamos a ir pues probando bien, ¿no? Como se debe. Y en otros países, bueno, pues ya el primer despliegue es para este año y para el próximo año. En la red 5G, pues, que eso va a estar increíble y va a ser también otro parteaguas. Y entonces este software ya está optimizado para esta red, además de que también ya va a estar optimizado para estos teléfonos nuevos que son flexibles, ¿no? De pantallas doblables o plegables. Que eso ya lo tengo para ya traértelo lo más pronto posible, porque fíjate que ahora el Galaxy Fold de Samsung lo tuvieron que posponer porque tuvieron algunas broncas. El Huawei, por otro lado, el Mate X, pues también como que está en prototipo, todavía no lo sacan a la venta, pero espero tenerlo ya antes de junio, por ahí de junio, para llevarlo al estudio y que lo veas, porque está de verdad increíble. Y hablando igual, bueno, de Android 10, pues ya viene, que es el Android Q, ¿no? En el número es el Android 10 y en letra es el Android Q. ¿Cómo se va a llamar de postre en inglés? Un postre que se nos ocurra que empiece con Q de queso. Está bien difícil, a ver, ¿qué se les ocurre? Algunos decían Quick, ¿no? Como la marca esta de chocolate. Para la leche, podría ser, digo, pues ya hicieron algo con la K de Kit Kat, ya hicieron la O de Oreo, ¿no? Pues podría funcionar. En fin, y por parte de hardware, es decir, ya el producto en sí, algo físico que podemos tocar, pues sacaron tres cosas. Lamentablemente, ya spoiler alerta, de una vez les digo que no van a estar disponibles en México, y de verdad que no lo entiendo, porque si hay una oficina en México y ya hay productos de Google, ¿no? Que puedes comprar en las tiendas, el Chromecast, el Google Home, por ejemplo, y no salen estas cosas que les voy a platicar. El Nest Hub Max. ¿Qué es esto? Es una pantalla que la pones en tu casa con una bocina y es un asistente en el hogar, ¿no? Es un asistente virtual en el hogar, y a través de gestos, porque la cámara te está viendo, vas a poder contestar llamadas, vas a poder preguntarle cosas si estás haciendo, no sé, una receta de cocina o de un pastel, vas a poder ver videos porque tiene evidentemente una pantalla, etc. Y por otro lado están los teléfonos, pero de gama media. Eso está bien interesante, porque Google ya había sacado teléfonos de gama alta, que son los Pixel, Pixel 2, Pixel 3, etcétera, ¿no? Que son caritos. Pero ahora anuncian Pixel 3A y Pixel 3A XL, que son dos tamaños, el mediano y el grande, pero con un precio aproximado en pesos de 8,000 y 9,000 pesos, ¿no? Entonces es un buen precio, con un software increíble y puro, digamos, de Google. No tiene ninguna otra marca ahí que le esté metiendo mano. Tiene muy buena batería, tiene pantalla OLED, que es el primer teléfono de gama media que tiene una pantalla con esta tecnología. Entonces tiene muy buenas características y especificaciones. Sin embargo, no va a estar disponible en México. Qué lástima, porque yo creo que es un teléfono que se podría vender como pan caliente, sin duda alguna. Entonces, bueno, son teléfonos
de plástico, pero están bonitos, tienen la misma cámara que los que tienen de gama alta. Entonces, raro que no estén saliendo en México. Esperemos que pronto se animen a sacarlos. Y bueno, hasta aquí el reporte que te tengo desde Mountain View, desde las oficinas de Google aquí en California. Nos escuchamos el próximo miércoles, que estés muy bien, y cualquier duda, comentario, ya saben, estoy en @japontón, @japontón, tanto en Instagram como en Twitter. Pásenla muy bien, que estén a todo dar todos. Gracias, mi querido José Antonio Pontón, especialista en tecnología, allá en California, en este evento que estás siguiendo. Y bueno, el tema central también de lo que mismo mencionabas de todo esto, pues vale la pena hablar de este nuevo enfoque que se está centrando en la privacidad, un tema que hay que recordar fue un tema muy delicado que se dio a conocer incluso por el mismo Sundar Pichai, quien es el CEO de Google y que prometió justamente que en estas nuevas ediciones que se iban a dar, que se iban a presentar, pues poner mucha atención en el tema de la privacidad, sobre todo en la seguridad. Bueno, vamos a la pausa, gracias, vamos al corte, regresamos, tenemos más, no te vayas, estás en QTF, volvemos. Jürgen, mexicano rifado, escritor, director, productor, comediante. Has escrito más de 20 programas de televisión como Otro Rollo, La Familia Peluche. Has trabajado y has hecho obras de teatro. Bueno, 1000 cosas. Sí, te conoces todo esto al dedillo. Comedia, todo lo que sea comedia. Ahí estás de tú. todos los colores, desde blanca hasta muy roja. Eres el hombre comedia. Pues a eso me dedico, ¿Sí? a hacer comedia, todo lo que sea en radio, en televisión, en blogs, en teatro, todo el tiempo. ¿Es difícil hacer comedia? Pues mira, dicen... Porque el drama es fácil. Eso dice todo el mundo, pero yo no podría escribir una telenovela, Yo creo que porque la verdad soy flojo. Porque los de las telenovelas escriben un montón. Yo no creo, no sé si lo pueda hacer. Pero esta frase que dicen que es más fácil hacer llorar que hacer reír, yo no estoy tan seguro, Porque a mí, pues la comedia siempre se me ha dado fácil. O sea, siempre he hecho comedia desde muy niño. Yo empecé a escribir a los 10 años. Entonces, para mí es como una forma de vida. ¿Y qué escribías a los 10 años? Escribía, luego me enteré que se llamaban parodias. Había cuando yo tenía 10 años, que fue hace mucho, había un comercial, una marca de un banco que se llamaba Serfín, que ya fue, ¿no? Y había una aguilita que salía. Si necesita un servicio bancario. Sí, venga, usted. venga. Ajá. Y entonces yo hacía parodias con esa aguilita y los Reyes Magos me trajeron una grabadora y yo esas parodias las grababa. Y era hacer parodias de los comerciales que veía en la televisión o de los cuentos como Blancanieves y eso. Y ponía a mis amigos y a mis hermanos y a mis primos a actuar conmigo. Y así jugaba yo desde los 10 años. Entonces para mí siempre ha sido un juego hacer comedia. Luego ya grande, cuando empecé con Eugenio a hacer La Familia Peluche, pues ya me enseñaron, pues toda la comedia tiene reglas y formas como se hacen. Entonces ahí me dieron toda la teoría, pues. O sea, escribía comedia a lo bruto. Y ahora lo escribo menos bruto. Pero es diferente escribir comedia porque, digo, también sé que no es lo mismo escribir para La Familia Peluche, para Otro Rollo, que para la secu, ¿no? Por ejemplo. O sea, exacto. Es como de, a ver, espérame tantito, ahí te tienes que enfocar de manera diferente. Pues he tenido la oportunidad de escribir con todos. También hice La Familia de 10 y siempre digo, y estuve con Haitovich muchos años, siempre digo que cada uno me enseñó, porque todos me han enseñado, cada uno me enseñó un estilo de hacer comedia, todos pues muy funcionales, porque cuando yo estaba con Eugenio, pues Eugenio es Eugenio y, sí, claro. Y Jorge, cada pues, es uno Jorge, tiene su propio cada quien tiene su estilo. También. Pero lo que sí hacen todos es respetar la comedia, respetar al público y buscar cómo divertir a la gente, ¿no? O sea, básicamente es, nosotros que hacemos comedia lo que queremos o lo que tenemos que hacer es divertir a la gente. No la vamos a educar. Sí podemos decir muchas cosas importantes, pero la principal cosa es no ser pretencioso y hacerlo reír. Para eso hacemos comedia, ¿no? El otro día, hace poco, en esta misma semana, creo que ayer estábamos platicando con Rogelio Ramos. Un mastrazo, sí. Entonces, él decía, es que
sí nos decía, es que a mí no me gusta que me digan, por ejemplo, estandopero, ¿no? Porque es diferente. La comedia o comediante con estandopero. ¿Tú qué opinas? Yo creo que son diferentes. Es como escribirle en Canal 2 o escribir en un Netflix o escribir en televisión abierta o cerrada. Es lo mismo, tiene una forma de hacerse. Una forma de hacer stand-up, hay una forma de hacer comedia, o sea, comediante tradicional, vamos a decirlo. Pero son diferentes formas nada más de agarrar el lápiz, ¿no? Básicamente es los que escriben libros, hay quienes escriben novela, hay quienes escriben ficción, hay quienes escriben terror, y son diferentes formas, pero todos escriben libros. Yo es lo mismo que digo, todos hacen comedia, unos cuentan historias. Al público siempre le digo, para que quede muy claro entre el comediante tradicional y el stand-up, es el comediante tradicional, como yo lo he visto en mi carrera, es como ver un programa de sketches, ¿no? Que van al chiste, al chiste, al chiste, son muy efectivos, te hacen reír mucho. Al chiste no tienen ninguna más que chiste, 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 ¿no? Y los estandoperos cuentan historias que salen desde uno mismo. O sea, yo soy así y esto es lo que yo pienso. Es la única diferencia, pero los dos tienen que hacer reír. Si no hacen reír, ninguno de los dos sirve, ¿eh? Funciona. Sí, claro. Y tienen un evento en puerta, ¿no? Tienes un evento en puerta. Sí, vamos a hacer un evento en el Teatro del Parque de Interlomas. Se juntaron... Ahora hay cursos para stand-up y maestros. Entonces se juntaron 6 maestros que son los que pues han estado en el stand-up desde que empezamos hace 8 años, 9 años, ¿no? Y entonces dan cursos y le enseñan además a gente que quiere hacer y que quiere probarse haciendo comedia. Y entonces ahora nos juntamos para hacer un show que es pues de puros stand-up. ¿Esto es el jueves 23 de mayo? Sí, jueves 23 de mayo. Jueves 23 de mayo. Teatro del Parque. ¿El teatro a qué hora? Es a las 8:30 de la noche. Ok, perfecto. Y es un gran show con puros comediantes de stand-up profesionales. Pues ahí vamos a estar entonces. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jürgen. No, gracias a ti. Gracias y muchas felicidades. Gracias por invitarnos. Bueno, pues nos vamos. Gracias en nombre de todo el equipo de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por haber estado con nosotros. Mañana, en punto de la hora, aquí nos escuchamos. Pásenla bien, buen provecho. Gracias, Carlos Armando. Gracias a todos. Hasta mañana. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.